Estamos dentro de estos típicos textos bíblicos donde estamos al final de una carta, ¿no? Y al final uno siempre coloca cosas como cuídate, no salgas de noche por estos días, ¿cierto? Generalmente son cosas importantes, pero son cosas que de alguna forma tienden a proteger algo y a la persona. Este domingo es Santa Trinidad. Y la Santa Trinidad, ustedes saben lo que es, ¿no es cierto? ¿Lo entienden, no es cierto? Porque yo no lo entiendo. No, porque yo no se puede entender. ¿Cómo puedes tú entender de que Dios sea Cristo, pero en su naturaleza Dios sigue siendo 100% Dios, Cristo 100% Cristo, y no pierde su naturaleza, y el Espíritu Santo es Cristo, y Cristo es Dios, y los tres son iguales? Técnicamente no nos entra, porque la Trinidad es un concepto divino que supera nuestra lógica, nuestra razón, nuestra matemática. ¿Cómo es posible que yo esté allá y esa persona sea yo también? No es posible. Tuvieron 200 años tratando de dilucidar el tema, ¿eh? Un montón de inclusive confesiones. Todos estos credos en la historia de la iglesia son para reafirmar la Trinidad, porque siempre la iglesia se iba como por ahí, por la tangente. No hay credo niceno, credo de Atanasio, credo de los apóstoles. ¿Ustedes han visto? ¿No? Credo de los apóstoles, con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿No? Y si hay algo que no solamente hoy día Pablo rescata, sino que Cristo también rescata, es que en la Trinidad tenemos el concepto de la unidad, que es otro concepto divino. La unidad viene de Dios. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús ora por la unidad de su iglesia, dice que así como tú y yo somos uno, también entre los creyentes seamos uno. Los que llegaron atrasados, les deseo decir que al comienzo, antes de comenzar el culto, paramos todo y nos saludamos. ¿Ya? Porque se supone que somos comunidad. Y a veces ni siquiera no sabemos el nombre de la persona que está al lado de nosotros, menos otras cosas. Inclusive en la primera iglesia cristiana, ¿no es cierto?, se hablaba de un ósculo santo, de un beso. No se preocupen, hoy día no les voy a hacer que se den besos, no, porque más encima era un beso en la boca, era propio de la tradición de aquellas zonas y de aquellos años. Nosotros aquí nos tomamos de las manos en la Santa Cena. Eso nos indica unidad. Y de hecho muchas de las figuras que menciona la Trinidad también están o el círculo, ¿no es cierto?, pero siempre ligadas. Entonces, la Trinidad es algo que nos debe enseñar a nosotros. En segundo lugar, la iglesia también nos enseña, o nos debieras enseñar, o aprender, mejor dicho, aprender de la Trinidad, de la unidad. O sea, nosotros debemos aprender, así como Dios es uno y tres a la vez, nosotros también debemos ser uno. A pesar de que quizás nos caiga mal una persona al lado. Quizás estás en la Santa Cena tomado de las manos, y porque está la otra persona al otro lado, tú estás medio incómodo. Les comento que esto Pablo lo dice en un contexto en que esta iglesia
tenía pero un montón de problemas de relaciones de convivencia. Pero un montón. Se fragmentaba por todo. Y pareciera ser que fragmentarse es parte de nuestra cultura humana y muy pecadora. Algunos seguían a Pedro, otros seguían a Apolos, otros a Pablo y otros a Cristo. El apóstol Pablo dice, ¿está Cristo dividido? ¿Está la iglesia dividida? Ustedes tienen a Calvino, a Lutero, a Zwinglio, tienen un montón de personajes, pero está dividido. Uno llega a tal punto a poder tomar estos caballitos de batalla que pierde el sentido de que todos vamos para un mismo lado. Por eso Pablo nos invita a dar un paso más adelante, porque te creo, quizás personas que vienen llegando recién todavía no entienden esto de la unidad, de que a pesar de que el otro piense distinto, ese no es mi enemigo. Y en Chile eso es así. ¿Por qué no se puede hablar de política, religión ni de fútbol? Por eso mismo. Y como me dijeron una vez en Alemania, ¿y por qué no se puede hablar? Bueno, ahí está mal. En esa parte yo le saco el sombrero. Bien. Y dice más aún, ¿qué dice el texto bíblico? Versículo número 8. O sea, lo voy a leer. En fin, hermanos, alégrense. Busquen su restauración. O sea, ¿qué es lo que pedimos nosotros? Ojalá que el tipo se hunda más. No, busquen su restauración. Hagan caso de mi exhortación. Sean de un mismo sentir. Esto no significa que todos pensemos iguales. Significa que a pesar de que no pensemos iguales, yo dejo muchas cosas escondidas para el bien de la iglesia, para el bien del avance de la obra. Y que más aún, dice el apóstol Pablo, vivan en paz. ¿Cómo estamos? O sea, donde uno se dé vuelta, hay problemas. Se supone que la iglesia debiera ser un remanso de paz y de unidad y la gente debiera volcarse por completo a las iglesias. Pero ¿qué pasa? Estas se siguen dividiendo y dividiendo y dividiendo. Alguien me podría decir, claro, pero son por temas legítimos. ¿Hay temas legítimos? Me gustaría que mostráramos el siguiente cuadro, porque muchas veces la unidad yo la veo así. No sé si se explica. Imagínense que es una iglesia, ¿no es cierto? Yo estoy unido porque estoy unido en Cristo, en Dios. Pero no estoy unido con mis padres. ¿Sí? Esto podría parecerse, ¿no es cierto?, más a la parábola de la vid, donde cada vid está unida a la rama, podría ser. Pero la unidad a que Dios nos envía es la siguiente. No la dice completa, pero estamos todos en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo. Todos somos iguales ante Dios y todos tenemos relaciones con todos. Esto cuesta. Esto cuesta. Y en la iglesia cristiana, si algo que yo les decía el otro día, quiero volverles a decir, que se está destacando en nuestra iglesia, la comunión. La comunión. Comunión significa común unión. ¿Qué significa? Que
que venimos todos de distintos segmentos y, insisto, no significa que aquí salgamos robots pensando todo lo mismo. No estoy diciendo eso. Sino, estoy diciendo que Dios, con todas nuestras diversidades que habemos aquí, las dejamos a un lado para servir a la voluntad de Dios y el reino de Dios. No sé si me explico. Yo vengo con mis aportes, pero también si hay uno que yo sé que no corresponde, lo dejo guardadito. Entonces, la iglesia debe aprender de Dios. Y hay otra figura que nos habla de la unidad. La unidad de la pareja. Porque cuando yo hablo de la unidad de la pareja y de esa unidad sexual también, estoy hablando de un ejemplo de convivencia o de que de dos personas distintas y muy distintas a veces, ahora formas ante Dios una sola. La Trinidad, la Iglesia y el matrimonio son ejemplos de la lucha por lo que Dios quiere de su pueblo y de la sociedad. La unidad es característica del reino de Dios. La reconciliación y la alegría, aún más el perdón, porque hay un texto que siempre malinterpretan algunos y dicen: donde estén 2 o 3 en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos, dijo Jesús. No sé si lo han escuchado ustedes. ¿Ya? Ese texto siempre dice: no importa en que hayan 2 o 3 personas en el culto, Jesús, Dios va a estar entre medio de nosotros. Sin embargo, si bien es cierto, eso es así, sin embargo el texto no está hablando de eso. El texto está hablando del perdón. O sea, cuando hay una persona, habla con la otra y hay perdón, dice Cristo, yo estoy en medio de ellos. Si la iglesia está puesta por Dios para restaurar lo que el ser humano echa a perder. Quiero graficarlo con una historia. Ya que estamos en el Día del Padre, había un padre que tenía varios hijos. Su edad ya era avanzada. Los había visto crecer, recordaba cómo jugaban cuando niños. Conocía bien cómo los educó. Los acompañó a las presentaciones, a los paseos de curso. Los vio crecer. Vio cómo jugaban, pero también cómo peleaban. Decía: cuando sean grandes estos chicos, estas peleas van a ser cosa de niños. Como lo dice el mismo Pablo, cuando uno es niño, piensa como niño, razona como niño, pero cuando uno llegue a ser adulto, deja atrás las cosas de niños. Sin embargo, con el tiempo, las discusiones entre los hermanos fueron aumentando y finalmente terminaron divididos. Su padre con el tiempo se entristece, se desilusiona, perdió la esperanza. Mas al ver que cada hijo tomaba un camino distinto, cada uno sabiendo, según ellos, que lo había hecho bien, que tenían la razón, pero distanciándose más y más unos con otros. Esta puede ser la historia de la iglesia cristiana. De las más de 4.500 iglesias cristianas que existen en Chile. Es una vergüenza. No sé cómo graficamos esa unidad de Dios. Pero ante esta historia que acabo de contarles, el padre, a pesar de que estaba triste, siempre siguió siendo su padre. Siguió siendo para ellos sus hijos amados. Tenía dolor escuchar las palabras que se decían unos con otros.
Si hasta Cristo habla de una historia, la del hijo pródigo, ¿se acuerdan de eso? Que habían dos hermanos. Uno de ellos le pidió, ¿se acuerdan? La herencia. Y se fue lejos. Lo gastó todo y después volvió. Cuando volvió, ¿cuál fue el sentimiento? De alegría, ¿no es cierto? Matemos al cordero más gordo porque hay que hacer fiesta. Todo bien si la historia hubiese terminado ahí, pero la historia siguió. Y siguió con la gran mano. Aquel que se portaba bien, aquel que decía, no, este será farlo toda y ahora viene a pedir ayuda. Amurrado se sentó. Y fue el padre quien salió a decirle que se alegrara con los demás. Todos estamos invitados a alegrarnos con los demás, lo dice Pablo aquí. Todos, yo les vuelvo a decir, las redes sociales son por mientras, ¿no es cierto? Uno predica la palabra de Dios, pero ¿para qué? Para que la gente pueda volver y estar entre todos disfrutando de la buena y sana convivencia. Si hay algo que yo quiero rescatar algo, ¿no? Yo siempre le pego muchos palos a nuestra iglesia, a la iglesia. Pero quizás ustedes tengan la imagen, ¿no es cierto? Todos los pastores somos como así, pensamos todo lo mismo, ¿no? Y no es así. Y una vez, hace mucho tiempo atrás, no voy a decir personajes, pero que eran personajes fuertes. Yo recién venía llegando a la iglesia. Fui a primera y segunda conferencia pastoral en que había pastores de la Ilch y la Yelch. Se dieron, yo les digo, no sé, ahí habían personajes potentes, ¿no? Y resulta de que se dijeron todo lo que tenían que decirse, terminó a lo menos el almuerzo, llegaron, se volvieron a saludar y se fueron a tomar cerveza. Yo quedé con la boca abierta porque eso casi no ocurre. Podemos decir las cosas, podemos hablar las cosas, puedo yo decir que lo que pienso. Pero ante todas las cosas, tú sigues siendo mi hermano, mi hermana. Por eso el concepto hermanos en la iglesia. Cuando uno logra ver los versículos anteriores, uno logra darse cuenta de este Pablo paternal. Él sabía muy bien lo que estaba pasando con los corintios. Le había escrito 2 veces, estaba preparando la tercera ida. Sabía cómo había nacido la iglesia, sabía cuáles eran los principales problemas. Y les escribe esto. Traten de luchar contra su propia naturaleza. Aquí veo un Pablo que él señala que mi vida está en función del bien de todos. De hecho, Pablo ora por los otros, inclusive algunos que le tenían bronca. El hombre moderno quiere gloria para sí mismo, pero el cristiano, la cristiana, su gloria la tiene en Cristo y la tiene en sus debilidades. Porque cuando yo me veo débil y frágil, ¿qué es lo que hago? Me arrodillo, cierro mis ojos y oro a Dios, que me escucha. Y ahí, en Él, tengo la fuerza. Volvamos nuestra mirada a la Trinidad, porque ahí podemos vislumbrar la unión que Dios quiere de nosotros y así dar testimonio, un buen testimonio.
de vida de nuestra iglesia y de la iglesia cristiana en general.